Realiza un programa que lea una lista de números e imprima la suma de todos los que estén en el rango de 10 a 100. La lista termina cuando se lee un número negativo. Sabemos que vamos a dejar de leer números. Nuestra condición del while va a ser cuando yo encuentre un número negativo, cualquier número negativo. Entonces vamos a explicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo leo esto. Este 20 no es un número negativo, entonces yo puedo continuar. El 20 está dentro del rango de 10 a 100, ¿sí? Entonces lo agrego a mi suma. Vamos a ponerlo aquí los números que voy a sumar, ¿ok? Explicando el ejemplo. Luego paso al segundo. ¿El 2 es un número negativo? No, entonces pues puedo continuar. 2 está en el rango de 10 a 100? No. Ok, bueno, entonces no significa que acabe mi ciclo, simplemente significa que no lo voy a agregar a mi suma porque no está en el rango de 10 a 100. Entonces paso al siguiente número. 30. ¿Es negativo? No. ¿Está en el rango de 10 a 100? Sí. Entonces lo voy a agregar a mi suma. ¿Ok? Luego paso al 40. El 40 no es negativo y está dentro del rango de 10 a 100, entonces lo voy a agregar a mi suma. Luego paso al 8. No es negativo, pero no está en el rango de 10 a 100, entonces no lo agrego a mi suma. Sí lo leo, pero no lo agrego a mi suma. Y luego leo el -1 y aquí, pues, aquí rompo el ciclo y no lo leo a mi suma, ¿ok? No lo agrego a mi suma. Entonces, pues la suma de 20 más 30 más 40 es 90 y esta es la salida que voy a dar, ¿ok? Entonces, ¿alguna idea de cómo iniciarlo? Primero pedir X. Primero pedir X. X va a ser cada uno de estos números, ¿no? Entonces vamos a pedir pues el Sí. primer número X. Entonces sería X. Lo leo, ¿ok? Entonces, abajo de esto, ¿qué hago? Un while. Un while. Que diga qué cosa. O sea, ¿cuál es la condición del while? X mayor o igual a 10 o X menor o igual a 100. Ese sería el if para la suma. Para el while tendría Sí. que ser que se repita hasta que el número X sea menor que 0. Exacto. O sea, creo que habló Alexa con lo de mayor o igual a 10 y menor o igual a 100. Eso lo podríamos aplicar en el if de adentro del while para ver si está en el rango, ¿no? Eso está correcto para ver si está en el rango. Pero en mi while nada más voy a preguntar que si mi número es positivo, ¿no? Porque el while es para detener mis lecturas, para detener el proceso que voy a ejecutar dentro del while. Entonces, ¿dónde me interesa terminar? Cuando encuentre un número negativo, ¿no? Y ya dentro del while preguntamos sobre el rango. Entonces, voy a preguntar, ¿cómo pregunto si un número es negativo? Que ese es mayor a 0. Que si es mayor. Menor a 0. Es menor que 0 porque si tú dices que es mayor que 0, también estarías incluyendo al 0 como tal para detener el while, ¿no? Entonces vamos a ponerle mientras que X sea mayor o igual a 0, ¿no? Porque si es 0, pues no es negativo, ¿no? Entonces, pues lo podemos, no entraría en la suma, pero pues no detendría el while, ¿no? Entonces vamos a ponerle que mientras que X sea mayor o igual a 0. X sea mayor o igual a 0. O sea, que sea 0 o sea un número positivo, ¿no? Entonces, este es mi while. Si sí es un número positivo, ¿qué es lo que iba a hacer? Aquí ya entró, ya pasó el filtro de que, ok, no es un número negativo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer que me dice el programa? Ahora sí se agrega el condicional if y el rango de 10 a 100 para ver si se suma o no el número. Exacto. Entonces sería un if preguntando que si el número, la X, está dentro del rango. ¿Cómo podría representar que
estuviera dentro del rango, pues yo voy a preguntar que si X es mayor o igual a 10 y vamos a ponerle AND. X es menor o igual a 100. Recuerden que el AND necesita que estas dos condiciones se cumplan. Entonces, si X es mayor o igual a 10, ya descartamos el 9, 8, 7 y todos para abajo, todos los negativos. Y si X es menor o igual a 100, ya descartamos también el 101, 102 para arriba, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Que esté dentro del 10 y del 100, ¿sí? Entonces, si yo aquí pusiera, por ejemplo, un OR, estaría incorrecto porque, por ejemplo, si mi X fuera un 108, esto sí se cumpliría, pero, o sea, yo sumaría un 108 cuando no lo debería sumar, ¿no? Porque es solamente una de esas condiciones se cumplió y con eso me basta en el OR y pues estaría mal mi programa, ¿no? En este problema, viendo lo que me piden. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Entonces, ¿qué hago si esto sí se cumple? Se suma el número X. ¿A qué cosa se suma el número X? Al número anterior con un acumulador. Ajá, se le suma a la suma de los números anteriores con un acumulador, ¿no? A más igual X, ¿no? Y si no, pues no me importa que haga algo si esto no se cumple, porque solamente me importa cuando sí se cumpla. Entonces, pues no no hago nada, ¿no? Simplemente lo paso y la X, pues, no la sumo ni nada, ¿no? Entonces, esto pues, voy a pasarlo por acá, ¿sí? Ah, ok. Ahí me faltó algo. ¿Alguien me puede decir qué me faltó? La entrada nueva de X. Nueva entrada de X. Entonces, aquí vamos a leer otra vez X, por lo que ya habíamos visto de que si no se cicla. Y porque necesitamos procesar más valores, no solamente uno. Entonces, ahora sí, esto va así. Y pues si esta condición no se cumple, pues no hago nada. Y bajo aquí, ¿no? Luego de esto, ¿qué sigue? Imprimir el acumulador. Imprimir el acumulador. ¿Y cuál es? La A, en este caso, ¿no? Imprimo A y le doy fin. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la prueba de escritorio para que quede claro por si no ha quedado claro para algunos. Disculpa, tengo una pregunta. Sí, dime. En el caso de que, por ejemplo, en el ciclo no se pida nuevamente la X, o sea, ¿qué haría el programa? ¿Solo se ejecutaría una sola vez y ya no se volvería a ejecutar más veces? ¿O qué haría? Si esto no existiera, Sí, exacto, si es que, o sea, no se vuelve a pedir de nuevo que se ingrese. ok, si esto no existiera, vamos a poner un ejemplo. Pues, por ejemplo, va por aquí mi código y digamos que la primera X que me dan es X es igual a, no sé, 7. Entonces, pregunta aquí en el while, oye, ¿X es positivo o 0? Sí, es mayor o igual a 0. Entonces, entra por aquí, esto pues no se cumple en este caso, me voy para acá y pues esta entrada no existe, entonces pues X no cambia de valor, ¿no? Porque recuerda que cuando yo pedía una entrada aquí, le volví a asignar otro nuevo valor a X, pero en este caso, como no existe, no lo estoy haciendo, entonces me voy por acá, no existe, no hago nada, me sigo por acá y vuelve a preguntar mi ciclo. Oye, ¿X es mayor o igual a 0? Sí, porque X sigue con el mismo valor. Entonces pasa lo mismo. Y vuelve a preguntar, oye, ¿X es mayor o igual a 0? Sí. Entonces, si te fijas, como X nunca cambia, esto pues siempre se cumple, ¿no? Porque es para la misma X. Entonces, este while se va a ejecutar infinitamente, se va a ciclar, ¿ok? Entonces, ahí se va a quedar y tu programa te va a decir que error. ¿Sí?
Listo, gracias. Entonces, vamos a ocupar este ejemplo que está aquí. Entonces, me pide inicio, luego me voy a la entrada. La primera entrada que yo tengo disponible es el 20. Entonces, x, vamos a ponerlo por aquí, x es igual a 20, ¿ok? Entonces, 20 es mayor o igual a 0, ¿sí? Ok, entonces pasa a este otro condicional. X es mayor o igual a 10, sí, y X es menor o igual a 100 también. Entonces, las dos condiciones se cumplen, entonces yo puedo pasar para este lado, ¿no? Para el sí. Entonces, A es igual a lo que ya valía A, que valía 0 porque acabo de iniciar, más X. ¿Cuánto vale X? Vale 20. Entonces, A vale 20, ¿no? 0 más 20, 20. Entonces, bueno, esto sí existe ahora. Vamos a ponerlo otra vez. Y me pide otra entrada de X. ¿Cuál es la siguiente entrada que yo tengo disponible? El 2. Entonces, ahora X vale 2. Vuelvo a preguntar mi while. Entonces, X es mayor o igual a 0, sí es positivo. X es mayor o igual a 10, no. Entonces, directamente ahí se murió y va para el no. Si se fijan, sí lo leí, sí lo procesé y mi while no terminó ahí. Pero simplemente no lo sumé. Si yo, por ejemplo, hubiera agregado estas dos condiciones aquí adentro del while, de que el while dijera x mayor o igual a 0 y x mayor o igual a 10 y x menor o igual a 100, o sea, como que incluir este rango aquí adentro del while. Si yo hiciera eso, mi ciclo terminaría aquí y mi salida sería 20, ¿sí? Porque nada más procesé hasta el 20. Entonces, pues yo no quiero eso. Y bueno, entonces sigo por aquí, no lo sumó, se fue por acá y me pidió otra entrada. ¿Cuál es la siguiente entrada que yo tengo disponible? 30. X es igual a 30. Lo mismo, X, pregunta por aquí. X, o sea, 30 es mayor o igual a 0, sí. 30 está dentro de este rango, sí también, entonces lo sumo, ¿no? 20 más 30, 50. ¿Ok? Entonces, bajo por aquí, pido otra entrada. La siguiente entrada que yo tengo disponible es 40, entonces ahora X vale 40. 40 es mayor o igual a 0, sí. 40 está dentro de este rango, sí. Entonces 50 más 40, 90. Pido otra entrada. La siguiente entrada que yo tengo disponible es 8. X vale 8. 8 mayor o igual a 0, sí. Está dentro de este rango, no. No lo sumo. Y pregunto por otra entrada. Y la siguiente entrada que yo tengo disponible es menos 1. Ahora X es igual a menos 1. Menos 1 es mayor o igual a 0, no. Es un número negativo, entonces por lo tanto esta condición no la cumple. Y bajo por aquí, y ahí ya se rompió mi ciclo while, ¿no? ¿Y qué es lo que me pide aquí? Que imprima A. ¿Cuánto vale A? 90. Se quedó valiendo 90 y esta es mi salida, ¿ok? Entonces, pues se encuentra el fin y ahí acaba el programa. ¿Quieren que haga este en pseudocódigo o les queda claro? Si no es mucha molestia, sí. Ok, va. Entonces vamos a hacerlo en pseudocódigo. Entonces, ¿alguien me quiere ayudar diciéndome qué escribo o lo hago yo? Inicio. Ok, va. Inicio. Luego, Leer X. leer X. Ujú. Mientras X no sea negativo. O sea, escribo mientras X no sea negativo o cómo lo escribo. Ah, no, ahí se escribe mientras X sea positivo. Así sea positivo. Uno puede indicar nomás si mientras X sea mayor o igual que 0. Sí, podría poner mientras X mayor o igual a 0, ¿no? Que es pues la condición que llevo aquí, ¿no? Entonces, X mayor o igual a 0. ¿Sí? Y aquí entro en mientras. Y si X se encuentra en el rango de X100,
Pero ¿cómo lo escribo? Mientras X sea mayor o igual que 0, entonces, ¿sería un entonces más o menos? Puede ir un entonces, puede que no vaya. Como acá arriba que nos saltamos el entonces, pero se hace referencia a que pues, este es un ciclo mientras, ¿no? X mayor o igual a 0, entonces, X mayor o igual a 10, así tal cual. supongo. Ok, ¿qué es esto? Condicional. Sí. Condicional. Ujú. Entonces, es un condicional if, entonces yo lo escribo si X mayor o igual a 10, 10, y, yo nunca lo he X escrito como y, pero pueden escribirlo como y, pero yo lo voy a escribir como and. menor o igual a 100. X menor o X igual a menor o 100. igual a 100. Esto aquí lo pueden poner entonces, pero vamos a saltarlo. Si esto se cumple, ¿qué hago? Sumar A más X. Sumar A más X. Ok, podría escribirlo como sumar A más X, pero vamos a escribirlo como A es igual a A más X, ¿ok? Entonces, pues aquí en este caso no tengo nada en el si no, porque si yo tuviera algo aquí, escribiría si no, lo que vaya en el si no, y ya terminó mi sí, ¿no? Entonces, pues como no tengo nada ahí, pues vamos a omitirlo y simplemente vamos a terminar el if. Ups. ¿Ok? Entonces, terminar if o fin, bueno, fin sí, o terminar sí, fin sí, y luego, ¿qué escribo? Leer nueva X. Leer X, luego, Imprimir A. Fin mientras, ¿no? ok, sí. Si yo imprimiera A, o sea, vamos a tomarlo como ejemplo, si yo imprimiera A y aquí pondría fin mientras, mi A se imprimiría en este caso 3 veces, ¿no? Se imprimiría, bueno, no, se imprimiría 5 veces. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí, imprimir A, la salida se va a ejecutar la cantidad de veces que se ejecute el mientras, ¿no? Porque está dentro del mientras. Entonces, ojito ahí. Entonces, ahorita, en este ejemplo, no necesitamos que se imprima tantas veces, solamente necesitamos que se imprima una vez. Entonces, por eso vamos a cerrar, antes de imprimir, vamos a cerrar el mientras, fin mientras, o terminar mientras. ¿Y qué más? Ahora sí, imprimir A. O dar salida a A. Y fin de mi programa, ¿no? ¿Sí? Entonces, este inicio va con este fin. Este mientras termina aquí en este fin mientras. Y este sí termina aquí en este sí. ¿Ok? Dice Leonardo, el AND puede ser también I. Sí, pues de hecho pues es I, pero a mí me gusta ponerlo como AND, pero pues sí, podría ser I. Igual, gracias por la observación. Si van a poner, por ejemplo, si ustedes dicen, pues cuando yo quiera terminar mis ciclos o cuando yo quiera terminar mis condicionales en pseudocódigo y yo le ponga fin y el nombre de mi ciclo o fin y el nombre de mi condicional, ¿sí? Traten de no combinarle mucho porque, por ejemplo, si yo pongo fin sí y acá abajo pongo, o sea, tengo otro condicional sí y pongo terminar sí, o sea, como combinarlo, traten de ser como específicos, bueno, no específicos, sino que mantener lo mismo, vaya. Dice Alan H.E.H. que lo ponga como ampersand. Yo en pseudocódigo no lo podría poner como ampersand porque pues es pseudocódigo, ¿no? Recordemos que el pseudocódigo lo pueden leer personas que
o no sepan programar o personas que programan en diferentes lenguajes. Entonces, el doble ampersand, que es igual a AND en C++, pues no en todos los lenguajes de programación esto significa AND, ¿no? En otros lenguajes esto ni siquiera existe. En C++ esto es I, pero si yo lo pusiera aquí, pues estaría como confuso para alguien que no sepa, por ejemplo, código. Entonces va a decir esto qué significa. Entonces vamos a tratar de hacerlo como lo más legible. Y sí creo que de hecho estaría incorrecto que yo pusiera el AND por la misma razón. Pero bueno, traten de cuidar de que sea como lo más legible para personas que no saben programar o programan en diferentes lenguajes, ¿no?